Pues vamos a comenzar y pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a ponernos en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, la reunión, el ambiente, este momento especial, Señor, en el cual podemos acercarnos a ti, Señor, y estudiar tu palabra. Bendice esta reunión, bendice a cada oyente, Señor, bendice este día de trabajo, Señor, y gracias te damos porque eres bueno, Señor. Cada mañana al despertar veo tu luz, Señor. Maravilloso es cuando tu amor amanece juntamente con el sol. Y yo puedo percibir tu amor, Señor. Cada mañana al despertar. Cada mañana al despertar veo tu luz, Señor. Maravilloso es cuando tu amor amanece juntamente con el sol. Y yo puedo percibir tu amor, Señor. Cada mañana al despertar. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Tu palabra alimenta a mi vida más y más. Cuando veo los milagros de tu amor y tu poder, y yo puedo percibir tu amor, Señor, cada mañana al despertar. Bueno es alabarte y confiar en ti, Señor. Bueno es alabarte y confiar en ti, Señor. Cada mañana al despertar veo tu luz, Señor. Maravilloso es cuando tu amor amanece juntamente con el sol. Y yo puedo percibir tu amor, Señor. Cada mañana al despertar. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Tu palabra alimenta a mi vida más y más. Cuando veo los milagros de tu amor y tu poder, y yo puedo percibir tu amor, Señor, cada mañana al despertar. Bueno es alabarte y confiar en ti, Señor. Bueno es alabarte y confiar en ti, Señor. Bueno es alabarte y confiar en ti, Señor. Bueno es alabarte y confiar
confiar en ti, Señor. Sean todos bienvenidos, muy buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Como dice este canto, cada mañana al despertar es una evidencia más de que gozamos de un privilegio que es la vida. ¿Cuántas personas el día de hoy ya no pudieron mirar el amanecer? Y tú y yo estamos aquí el día de hoy, es porque hay un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que sería una secuencia casi lógica del tema de la semana pasada. La semana anterior se habló del tema de la depresión, es un tema muy instructivo, es un tema que tiene muchos aristas, muchos lados, en el cual mucha gente está inmerso, pero cuando ese tema de la depresión no se trata adecuadamente o no se maneja bien, desemboca en el tema que vamos a ver el día de hoy, en el suicidio. El suicidio es un tema controvertido, es un tema que a veces las personas no quieren escuchar porque a veces pueden estar incluyéndose en alguno de los patrones que estaremos viendo en el día de hoy. En Éxodo 20:13, la palabra de Dios dice: no matarás. No matarás es un mandamiento, y ese mandamiento también implica la vida propia. Este mandamiento implica el derecho a la vida de todo lo que es creado, y que solamente Dios, por cuanto es el creador, tiene el derecho de poder cortar la vida de un tercero. Obviamente el homicidio, el asesinato, el aborto, matar a otras criaturas por diversión, por deporte, está prohibido en la Escritura, porque dice no matarás, no dice no matarás hombres, dice simplemente no matarás. Y esto implica un respeto por la vida. Repito, porque la vida es un privilegio y es una obra de parte del Creador, de Dios, la cual nos enseña a poder guardar la integridad de todo lo que es creado. Tenemos aquí una pintura, siguiente punto, de Edouard Manet, que refleja una imagen de lo que es el suicidio, cómo se veía, cómo se concebía. Una pistola en la mano de este hombre, y después el hecho de que la persona se había quitado a sí mismo de la vida. ¿Qué puede llevar a alguien a privarse de un privilegio tan hermoso como es la vida? ¿Qué puede llevar a alguien a que tome la decisión de elegir no volver a mirar el sol, no volver a mirar los árboles, las plantas, no volver a mirar a sus seres queridos? Tienen que pasar cosas muy terribles, tiene que haber un desajuste muy grande en el interior de la persona. Yo quiero abordar con ustedes esta temática también, a fin de que podamos ser advertidos, conocerla. Puede que quizá tú no estés incluido en esta situación, puede que sí, no te conozco, pero quizá también tengas familia. Y en el tiempo que estamos atravesando en esta pandemia, ha habido muchos casos de personas que al ver el mundo trastornado y cambiado de la forma tan grave como ha ocurrido, a veces se sienten impelidos a ver, este mundo ya no es lo que yo veía, ya se nos quitaron muchas cosas. Cuando gente ha perdido también familiares, vamos a ver que es una de las causas también que a veces orillan a otros a considerar la idea del suicidio. Pero quisiera que nos quedáramos primeramente con esta primera idea que dice no matarás. La vida es sagrada, la vida es una prerrogativa que le corresponde solamente a Dios, y ningún ser humano tiene derecho a quitar la vida de otro, pero tampoco tiene derecho a quitarse su propia vida. Quiero hacer una oración, pedir a Dios que nos ayude para entender este importante tema. Señor, te damos gracias porque nos concedes el privilegio de la vida en esta mañana. Quiero pedirte, Dios mío, ayúdanos. No solamente es información lo que pretendemos dar, queremos que tu bendición que enriquece pueda llegar al corazón y a la vida de cada uno de los presentes. Yo sé que todos aquí hemos pasado circunstancias difíciles en estos últimos 2 años. Háblanos, por favor,
Ayúdanos a entender este tema para poder prevenir, pero sobre todo para acercarnos a ti que eres el autor de la vida, y pudiendo amar la vida, Señor, podamos alejarnos también de esta temática tan terrible. Ayúdanos, por favor, te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ¿qué es el suicidio? Suicidio es una palabra formada de dos raíces: sui, uno mismo, y caedere, que significa matar. Por lo tanto, suicidarse significa, es el acto de privarse voluntariamente de la vida por cualquier medio, quitarse voluntariamente la vida. Es muy sencillo. También se conoce como autoinmolación, otros le conocen como la puerta falsa, y es un tema que generalmente el suicidio se llega cuando hay una crisis en la vida de una persona y ésta no tiene medios para superarse adecuadamente, tal como se vio en la depresión. A veces también el suicidio puede llegar cuando está alguien en una crisis, pero no se trata correctamente, no se le da la salida correcta, no se le da el enfoque adecuado, o se trata con personas no capacitadas o personas con ideologías completamente ajenas a la Escritura, donde hay un respeto y hay un concepto sagrado de la vida. Y bueno, pues si quieres hacer algo, dicen, pues hazlo si te hace sentir bien. Si crees que vas a salir libre de tus problemas, pues adelante, y es muy peligroso. Y sobre todo también porque hoy estamos en medio de una sociedad en la cual cada vez la vida tiene menos valor. Cada vez se le da menos valor y se estimula incluso a niños y a jóvenes a que atenten contra su propia vida en los famosos retos que a veces ponen vía internet, donde a veces los jóvenes llegan a asfixiarse al punto de morir, y es un reto que hacen, y algunos obviamente pues se les ha pasado la mano y sí han muerto. Vamos a ver algunas estadísticas para mirar con qué estamos tratando. Aproximadamente 800,000 personas al año se quitan la vida. Esto significa 66,600 al mes, 2,220 diarias, 1.5 personas por minuto. En la hora que estemos en esta reunión, en esta asamblea, 90 personas van a quitarse la vida. Sin embargo, según especialistas, se reportan solamente 1 de cada 7 suicidios. Los demás acaban reportándose como accidentes, cuando en realidad fueron suicidios. Obviamente a veces también hay una pena de parte de la familia, una pena me refiero de vergüenza, de no querer decir que un familiar se quitó la vida. No es que tuvo un accidente, es que pasó esto, pasó aquello, pero realmente lo que fue es un atentado contra la propia vida. 1 de cada 10 de los que intentan un suicidio lo logran. Es una tasa del 10%, y usualmente vamos a ver más adelante quiénes son los que intentan eso y también por qué. Siguiente, el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 19 años. Después de los accidentes automovilísticos y las intoxicaciones, el suicidio es la tercera causa de muerte. Aquellos que tengan adolescentes, tengan mucho cuidado, y vamos a ver algunos síntomas que indican que una persona está buscando atentar o tiene ideas suicidas. El 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos, o sea, México, nuestro país, es 80% de todos los suicidios van a ocurrir en países que tengan una cualidad económica, social como la de nuestro país. La ingestión de plaguicidas, de parte, esto en los países o estados donde la gente se dedica al campo, es muy común que la gente se suicide con plaguicidas. A veces el bajo estilo de vida, la falta de apoyos de parte del gobierno, hay gente que pierde sus cosechas cuando viene una nevada, una sequía o una inundación, y pierden todo, el gobierno no ayuda, y a veces la gente lo que decide es matarse ingiriendo plaguicidas que suelen ser bastante letales. El ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. En 2019, los suicidios registrados en todo el mundo superaron la cifra de muertes por homicidio. O sea, más gente se mata a sí misma que ser muerto por un tercero, por un asalto, por un pleito, etcétera, o por guerras. Por guerras mueren 150,000 personas más o menos al año, pero se matan a sí mismas 800,000 como una estadística. Estas son estadísticas de la OMS.
Se calcula que por cada muerte atribuible a esta causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidios. O sea, realmente cuando una persona se logra suicidar, a veces no es la primera vez que lo intentan. Hay gente que se ha intentado suicidar varias veces. Yo he tratado personas que se han intentado suicidar 2 hasta 3 veces, pero no han podido, y es por ciertas circunstancias. Vamos a ver, por ejemplo, 2 noticias. En Bruselas, un ambicioso estudio, esto es en Bélgica, de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo mostró que cada 40 segundos se produce un suicidio, cada 60 minutos un asesinato y cada 100 segundos muere alguien en un conflicto armado. Es la misma estadística de hace rato de cuántos mueren por homicidios y guerras, pero aquí trasladado a segundos, y cada 40 segundos una persona se suicida. Cada 60 hay un asesinato, o sea, es mayor la frecuencia del suicidio, y cada 100 segundos alguien en una guerra. Esto es de 2002, las estadísticas que había en ese entonces. ¿Qué ocurre aquí en México? Vamos a movernos un poquito más hacia el centro, hacia México. El INEGI nos dice que en México se suicidan 3.550 personas al año. Esto es en México. Recordemos que son las reportadas y recordemos que hay solamente un reporte de 1 por cada 10, a veces a 20 intentos. Esto implica que se suicidan 9.7 personas diarias en México. Ya hablamos de México, ya no en el mundo. Estas estadísticas son muy subjetivas y son muy dudosas. Usualmente es mucho más. Hoy en día ya ni siquiera es noticia cuando la gente se avienta al metro, que es uno de los métodos más comunes en la ciudad del suicidio. Ya no lo sacan en las noticias porque ya no es noticia. O sea, ya es yo cuando estuve haciendo mi servicio social, en la preparatoria lo hice en el metro, el sistema colectivo, y me decían decía, hasta me acuerdo que decían los encargados, yo estuve trabajando en la zona del metro Chabacano, que hay un centro muy grande de control, y decían, hoy cuántos se aventaron, pero así hablaban como si trajeran, trae el café, trae las donas, hoy cuántos se aventaron, uno en Tasqueña y uno en el Toreo, y era cada día, y hoy quién se aventó y en cuál estación, y platicaban y esto fue hace ya 18 años, platicaban de una forma tan normal, que ya ni siquiera era una noticia que la gente se suicidara en este medio de transporte. Es la tercera a quinta causa de muerte en México en menores de 5 hasta 14 años. Tercera a quinta causa de muerte. Está comprobado que esto está aumentando. La soledad, la falta de padres y el descuido, maltrato y abusos son las causas que hacen que los niños, los menores de 14 años, recurran al suicidio. Es la tercera causa de muerte también entre jóvenes de 15 a 24 años en México, igual que en el mundo. Tercera, quinta causa de muerte entre personas de 15 a 44 años, adultos en plenitud se le podría llamar, precisamente en la etapa de mayor productividad del individuo. Y también, según información reciente, el número de suicidios se ha duplicado entre los jóvenes de 20 a 24 años. De 20 a 24 el número de suicidios se ha duplicado en los últimos años. Esto es bastante alarmante. Siguiente, de cada 10 suicidios, 3 son de mujeres, 7 son de hombres. Parecería que el hombre intenta suicidarse más, pero no es así. Realmente la mujer intenta con más frecuencia el suicidio, pero el hombre cuando lo hace, usualmente lo logra. Si usa una pistola, las mujeres no usan usualmente pistolas. Y de cada 10 varones que intentan suicidarse, 4 lo consiguen, y las mujeres de cada 10 a veces una o menos de uno en cuestión estadística. De cada 10 mujeres que lo intentan, una solamente lo consigue, y el hombre lo intenta menos, pero cuando lo intenta es más probable que lo pueda consumar. ¿Sí? Esto es muy importante. El sistema colectivo Metro, lo que le decía hace un rato, pierde 6 millones de pesos al año. Este dato ya está un poquito desactualizado por gastos relacionados con suicidios en las vías, o sea, pérdida del tiempo, daños en los trenes, usualmente es estadística de cuánto se pierde por todo el tiempo que se pierde en los viajes. Y esto es una cuestión que ya no es ni siquiera noticia dentro de la Ciudad de México, cada vez los periódicos menos lo reportan. ¿Cuáles son las causas más comunes del suicidio? Bueno, enfermedades mentales,
La depresión, por ejemplo, el trastorno bipolar y esquizofrénico son el 80% de las causales que ocurren en el suicidio, y el 8 de cada 10 personas que se suicidan es porque estuvieron en un cuadro de depresión, pero que no se trató correctamente. ¿Sí? O sea, entraron a una depresión porque se perdió el novio, porque perdieron un familiar, perdieron el trabajo, etcétera, pero como no se trató, eso evoluciona a escala y suele llegar a veces al suicidio incluso también. Pérdida de la autoestima, conflictos internos no resueltos, problemas familiares, ¿sí? Problemas con terceros, con gente con la cual se convive y que no se resuelven y que se vuelven un dolor de cabeza, también llevan a la gente a veces al suicidio. Remordimiento a causa del pecado, lo vamos a ver más adelante. El vacío de Dios y el vacío existencial también son causas muy comunes. La gente piensa, ¿y para qué sirve mi vida? ¿Y qué pasa en el mundo si yo no estoy? No va a pasar nada, todo va a seguir igual. Si me muero, ¿qué va a pasar con esta empresa? Todo va a seguir. Van a decir, ya no vino fulano, que venga otro. Y así empieza a tener ideas la gente de una baja autoestima, y se llegan a tener un valor que realmente no es así. Tu vida le importa mucho a Dios. Por eso estamos aquí predicando. Por eso se ha traído estos estudios cada semana, porque hay quien se preocupa por ti, hay quien está interesado en tu vida. Entonces sí vales mucho, tu vida es muy valiosa para Dios, tu vida es muy valiosa para gente que te estima, y no debes intentar hacer eso, pero bueno, esas ideas llegan a estar. Pérdida de un ser querido también es una de las causas más comunes, es cuando llega lo que se conoce en tanatología como la desolación. La palabra desolación tiene que ver con la pérdida de tu sol, eso quiere decir desolación, sin sol. El sol es lo que da la vida, el sol es conocido como que es la parte básica de la vida de la tierra. Sin la luz solar no habría plantas, no habría vida marina, no habría muchas cosas. Entonces cuando alguien pierde lo que era su sol, su causa de vida, dice, ya no tengo para qué vivir, se me fue la razón por la cual yo vivía, y entonces intentan suicidarse también. Pérdida de un ser querido es muy importante, por eso que si alguien está sufriendo, está padeciendo, está teniendo ideas por causa de esto, que es algo común en esta pandemia, mucha gente ha perdido seres queridos, cercanos, se acerquen a buscar ayuda. No se queden solos, no lo traten con pastillas, no se automediquen. Los medicamentos de este tipo maltratados pueden producir cambios en la química cerebral y hacer que el problema, en lugar de solucionarse, se multiplique y se haga a veces insostenible e inmanejable. ¿Qué más? Problemas familiares también son causas comunes del suicidio. Divorcio, separación de los padres, es muy frecuente también, sobre todo en adultos jóvenes, cuando se llega a perder la vida matrimonial o cuando los jóvenes sufren la separación de los padres. A veces los padres están tan metidos en su propio rollo de lo que yo debo vivir con mi vida, que se olvidan de sus hijos. Y los hijos son los que sufren más en las separaciones y en los divorcios, son los que llevan la mayor cantidad de problemas, y a veces van arrastrando el resto de su vida una problemática que ellos no tenían que haber sufrido. Pero es parte del egoísmo de los padres, que solamente están pensando en sí mismos en lugar de mirar hacia sus propios hijos. El abuso físico también, cuando hay hijos que sufrieron abuso físico de parte de los padres o de terceros que no fueran los padres. También el abuso sexual, sobre todo esto se aplica mucho en las mujeres, ¿sí? Aunque también muchos hombres. Yo he llegado a tratar personas que han sufrido abuso sexual de diferentes índoles, aunque la mayoría ocurren en la propia familia. Es un tema que un día vamos a tratar también, el abuso sexual en los menores, y el 80% de los abusos sexuales que ocurren en los menores se dan en el interior de la familia, ocurren por familiares cercanos. A veces cuidamos a nuestros hijos de la gente en la calle, ten cuidado, si está bien, no hables con extraños, pero el 80% de los abusos a los menores ocurren dentro de casa y ocurren por familiares muy cercanos. ¿Sí? Son estadísticas, son datos, solamente datos fríos. Bueno, cuando alguien ha sufrido abuso sexual, es muy común que atenten contra su vida. ¿Sí? Es un daño terrible. La Biblia equipara el abuso sexual con el homicidio. Dice así, el que abusa de una persona es como el que se levanta contra alguien y atenta contra su vida, por todo el daño psicológico que produce en la persona.
Pérdida de empleo o de oportunidades escolares también son una causa que puede llevar a alguien al suicidio, cuando alguien ha empleado mucho o gran parte de su vida para alcanzar un papel, para obtener un título, para llegar a cierto nivel económico o en la sociedad, ¿verdad?, de valía como persona, y no lo alcanza o lo pierde. Dice, pues todo por lo que trabajé 20 años de mi vida ya no está, ya no existe. En esta pandemia muchas empresas cerraron, muchas empresas dejaron de existir, otras crecieron mucho también, y eso ha provocado un desbalance muy fuerte dentro de la sociedad. Y muchas personas que tenían basada su vida, que su sol era literalmente su empleo, su carrera, lo que ellos habían hecho o por lo cual habían trabajado, han llegado a intentar suicidarse, y algunos lo han logrado, porque realmente era su motivo de vida, ¿sí? Usualmente personas solteras, en su mayor caso, cuya vida estaba basada en lo que iban a alcanzar en ese sentido. Vamos a leer un texto, 2 de Samuel 17:23, un caso en la Biblia que nos muestra. En la Biblia se mencionan varios casos de suicidio. Dice, pero Ahitofel, ¿quién era Ahitofel? En el reinado de uno de los reyes de Israel, Ahitofel era un consejero. Dice, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Quién era Ahitofel? Era un consejero del rey, de varios consejeros, pero era un hombre que usualmente por la calidad, la sabiduría que tenía en sus consejos, usualmente se hacía lo que él decía. Pero en esta ocasión no ocurrió así, no se hizo caso a su consejo. ¿Y qué hizo? Dijo, ya no soy el número uno. Se levantó, se fue a casa, a su ciudad, puso en orden su casa, ¿sí?, un síntoma común a veces de los suicidios, y después de haberlo hecho, se ahorcó a sí mismo. Perdió, según él, su empleo en el sentido de una posición, porque seguía siendo consejero, pero perdió la posición que tenía de consejero número uno. Algo similar pasó con este hombre que fue a la luna. El primero que bajó fue Neil Armstrong y el otro fue, creo que fue Aldrin. Fue el segundo que pisó la luna, pero la primera huella que tenemos registrada y la que sale en todas las fotos de diccionarios, en sitios de internet, es la huella del primer hombre que pisó la luna. Bueno, su compañero, el segundo, tuvo tal depresión por no haber pisado la luna primero él, que se tiró al alcoholismo y estuvo a punto de morir también. Se dirían, oye, ¿quién va a la luna? ¿Quién ha puesto sus pies en la luna? Ya el hecho de, aunque ni la pisaras, ya que fueras un astronauta que ha ido y que ha estado cerca de la luna, o que te hubieras posado en la luna sin haber pisado, ya es un logro grandísimo. Pero como no fue el que pisó en primer lugar, llegó una depresión terrible, ¿sí? Podría pensar uno que es ridículo, pero así ocurre muchas veces. Apenas hace unos días hablé con una persona que, habiendo sido objeto de un robo y pérdida de una parte de su patrimonio, se intentó suicidar también. Decía, pues ya no tiene caso, ya para qué, ya me han robado, he perdido esto, para qué sigo viviendo, y se intentó suicidar. Y gracias a Dios que por ahí un perrito que tenían ahí ellos en casa, empezó a ladrar y empezó a traer, porque eso fue en la madrugada, y empezó a ladrar a la esposa y la despertó. ¿Y por qué ladra el perro? Y el perrito iba subiendo la escalera y volteaba a ver a la esposa, y iba la señora, y el perrito seguía buscando, quería llevarlo, y lo llevó a donde estaba el señor, y ya le dijo, ¿qué vas a hacer? Y piensa, y no vas a dejar un problema, y van a pensar, pues ¿quién lo mató? Y no dejaste nota, y lo empezó a hacer razonar, y dijo, sí, cierto, no estoy pensando nada más en mí, y no estoy pensando en ustedes, todo lo que les voy a dejar de problema aquí. O sea, una locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdió algo, un robo, un asalto, no le hicieron nada, gracias a Dios. Pero podemos ver cómo cuando no hay un sistema de valores adecuado en tu vida, en tu mente, cuando no vives de una forma donde tu sol está en el lugar que debe de estar. El sol no lo puedes mover con nada. Cuando tu sol es Jesucristo, cuando tu sol es Dios, nada en esta vida te puede hacer llegar a pensar en eso, porque tienes lo más valioso que es la vida y tienes una comunión con Dios. Pero cuando no hay eso, empezamos a darle un valor de sol a cosas que no lo tienen, a personas que no lo tienen, y eso es sumamente riesgoso y peligroso.
¿Qué más? Causas del suicidio: diagnóstico de una enfermedad grave o incurable. Hay personas, yo he conocido casos de personas que cuando reciben un diagnóstico de una enfermedad incurable, se suicidan. ¿Sí? Señor, señora, tiene cáncer, tiene 2 años de vida, tiene 6 meses de vida, ya tiene metástasis, ya no hay nada que hacer, y llegan a tal depresión. Y ha habido casos de estos donde personas se han suicidado, donde los estudios han estado equivocados, han mandado un estudio por otro de una persona que no era, y a veces el daño ya no se ha reparado. ¿Sí? ¿Qué es la vida? Tu vida vale mucho aquí en la tierra, pero recuerda que somos seres trinos a semejanza de Dios y tienes una eternidad. Y aun si esta vida llegara a perderse, no es todo lo que tú eres, no es todo lo que, solamente estamos viendo el envase, estás viendo el casco, lo externo. Tú eres un ser espiritual, eres un espíritu creado a imagen y semejanza de Dios, para vivir una vida quizá muy diferente a la que vivimos cuando no consideramos a Dios en nuestras vidas. Una vida de pecado. El pecado es una de las principales causas que hacen que los seres humanos pierdan el sentido de la vida, pierdan la brújula que les lleva a vivir una vida adecuada. ¿Por qué? Porque el pecado produce tal desánimo, tal frustración dentro del corazón, tal insatisfacción también, que por más que vivas tú haciendo lo que según tú es una vida muy buena, muy divertida, después te acabas dando cuenta que realmente ni obtienes la felicidad que buscabas, ni eres lo feliz que creías, pero sí te quedan un montón de deudas y de consecuencias que afrontar, que después no sabes ya ni cómo hacerlo, ya no sabes ni dónde encontrar el hilo de la madeja para empezar a deshacerlo y acomodar tu vida otra vez. La vida de pecado, vamos a ver casos más adelante en la Biblia, cómo llevaron a personas precisamente a perder o a considerar el hecho de destruir su propia vida. Vamos a leer Jueces 16, verso 30, por ejemplo, otro caso bíblico. Sansón, un juez de Israel. Sansón, aunque es un personaje que a veces se habla de forma como una historia, es un personaje real, existió, es un personaje histórico, es parte de la historia de Israel, ¿verdad? Es como si habláramos de, no sé, de Benito Juárez o habláramos de algún personaje de la historia de México, es alguien real. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Sansón es un caso terrible de lo que el suicidio es a causa del pecado. Sansón era un hombre que había sido llamado por Dios para gobernar su pueblo, que tenía ciertos dones de parte de Dios para hacerlo, pero él decidió, en lugar de honrar el llamado que tenía, decidió empezar a coquetear con el pecado. Y el pecado de Sansón fueron las mujeres, ¿sí? Él se inclinó hacia las mujeres, tenía un desenfreno sexual en su vida, no tuvo control, y las mujeres fueron la causa de su pérdida. Tanto tenían un pueblo enemigo que eran los filisteos, que consiguieron, si quiere usted puede leer la historia en el libro de los Jueces, desde el capítulo 13 hasta el 16, entonces es donde termina la historia de Sansón. Y él finalmente terminó, lo tomaron sus enemigos, lo raparon, le sacaron los 2 ojos y lo pusieron a moler en un molino como si fuera una bestia de carga, y lo llevaron para diversión, para divertirse, porque les causó muchos estragos en su pueblo. Y finalmente, al final de su vida, él dijo: muera yo con los filisteos. Presionó con su fuerza las columnas del lugar donde estaba, el lugar cayó, murieron los filisteos, pero también murió él mismo. El pecado le dejó como resultado la pérdida de su propia vida. Era un hombre que le había llamado Dios, pero él decidió no honrar el llamado que Dios le había hecho, sino vivir su vida como él creía que debía vivirla. Y el resultado, la pérdida de su vida. ¿Qué más? Otras causas del suicidio: el alcoholismo y la adicción a las drogas, muy comunes por la pérdida del balance en los líquidos que hay en el cerebro y en el cuerpo, llevan a la persona a la depresión. Personas con carácter impulsivo y agresivo también frecuentemente llegan a incluir eso por la impulsividad. Soledad y marginación, cuando la gente no tiene nexos con terceros, está muy aislada, muy sola. Pacientes dados de alta de ingresos hospitalarios por causa psiquiátrica y que a veces no llevan un seguimiento, también llegan a incurrir en el suicidio.
evadir las consecuencias o las responsabilidades que han sobrevenido por acciones cometidas, ¿verdad? Tenemos el caso de Judas Iscariote, vamos a leerlo en Mateo 27, versículos 3 al 5, este caso es de los más conocidos de la Biblia, aún por cualquier persona. Judas Iscariote dice: entonces Judas, el que había entregado a Jesús y lo vendió por 30 piezas de plata, dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué le pesaba a Judas? La responsabilidad de sus acciones. Al darse cuenta que lo que había hecho era un acto injusto, inadecuado, incorrecto, quiso repararlo, pero ya no había reparación. ¿Qué le dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Se quitó la vida. Tal desesperanza llegó, tal miedo, tal angustia de saber que por su causa estaba muriendo alguien que no tenía que morir, inocente, que eso le llevó a una forma de flagelación, ¿verdad? Autodaño, pues me quito la vida entonces también yo. ¿Reparó algo? ¿Se solucionó algo con eso? En absoluto, ni para él ni para nadie. Para él al contrario, saltó de la sartén al fuego, ¿sí? Pero así, por eso le llaman la puerta falsa. Entonces, cuando alguien busca evadir las consecuencias de lo que hace, lo más sencillo es, me quito la vida. Pensando que eso va a evadir la responsabilidad, realmente no vas a evadir nada, porque eres un ser eterno, recuérdalo. La muerte solamente es una transición de tu vida terrenal a tu vida espiritual. El día que tú mueras no vas a dejar de recordar. El día que tú mueras, el día que yo muera, no vas a perder la memoria, ni vas a llegar a la inconsciencia, ni vas a esfumarte, ¿verdad? O a llegar a la nada, eso no existe. Vas a seguir consciente y vivo, solamente en otro plano, en otra dimensión. Todo te vas a acordar, tu memoria va a seguir intacta, es más, va a estar más fresca todavía, ya libre de este cuerpo. Así que por eso construyamos el día de hoy para lo que está por venir. No hagamos la vida como diciendo, pues ya me voy a llegar a morir, pues ya, a darle mi vida vuelo porque ya llega mi fin. No, tu vida no va a llegar al fin, tienes eternidad. Por eso construye hoy para el futuro. Vive en el presente, pero vive para la eternidad. No vas a poderte escapar, como Judas no se escapó de sus consecuencias en sus actos. Otras causas más tenemos. El remordimiento es una de las causas más comunes del suicidio. El pensar en que pudiste haber actuado diferente, el pensar en que si tú hubieras hecho o no hubieras hecho tal cosa, no hubiera pasado esto o aquello, el pensar que quizás pudiste haber hecho algo diferente o mejor, ese remordimiento que llega y que a veces no se trata correctamente, empuja a la persona a pensar, pues mátate, ya mejor mátate, ¿para qué vives? Mira lo que hiciste, mira lo que pasó por tu culpa, mira la forma en cómo actuaste, y te lleva a veces al suicidio, el remordimiento, ¿sí? La ausencia de Dios en la vida del hombre. Tenemos un caso de un rey, Saúl, vamos a leerlo en 1 Samuel 31:4. Saúl fue un hombre que caminó con Dios en un momento de su vida, pero en un momento también de su vida decidió dejar de caminar con Dios y hacer lo que él creía correcto, y Dios se alejó de su vida, ¿sí? Dice, entonces dijo Saúl, y llegó un momento en el cual se le profetizó que él iba a perecer junto con sus hijos en una batalla. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, hablando de los filisteos con los cuales tenía guerra, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea, se mató. Un rey de Israel. Estaba ya cercado, estaba huyendo de sus enemigos, era inevitable que lo capturaran, y él sabía que si lo capturaban iba a ser una vergüenza, iba a ser un escarnio, iba a ser una fiesta porque lo capturaron vivo y todo lo que le iban a hacer. Y dijo, ¿sabes qué? Mejor mátame. Y como el escudero tuvo temor de matarlo, era el rey, ¿verdad? Pues él mismo se mató a sí mismo. Pero esto fue fruto, esto fue un caminar que llevó paso a paso a esta persona, a Saúl, a estar casi también enloqueciendo en un momento de su vida,
y finalmente llegar a hacer cosas que no debía hacer. Llegó a consultar a adivinos, a consultar brujas, adivinos, para buscar qué iba a pasar con su vida, y todo eso lo llevó todavía a una mayor desesperanza y desesperación. Nunca es buen resultado si aún en tu vida por alguna razón estás lejos de Dios. Lo mejor que puedes hacer es intentar volver a Dios, nunca alejarte de Él y buscar terceras opciones para arreglar tu vida, porque número uno, no la vas a arreglar, no vas a corregir las cosas que están mal, y número dos, te vas a enredar en nuevos vicios y pecados que te van a empujar todavía más lejos. Es un círculo vicioso. Lo mejor es humillarse, lo mejor es venir a Dios, lo mejor es buscar ayuda, lo mejor es reconocer lo que has hecho e intentar deshacer, aunque no se pueda deshacer, volver por el camino andado, buscando la ayuda y el consejo de quien sí te ama y de quien sí se va a preocupar por ti. Siguiente, ¿qué otras causas hay del suicidio? Bueno, aquí tenemos algo importante: el engaño religioso, la inhibición de la razón por parte de líderes religiosos. También esto ha ocurrido, que no desean que las personas razonen, sino que se guíen por sus revelaciones. Es importante mencionarlo también. Hay personas que de una forma religiosa y pretendiendo buscar a Dios, pero hay un común denominador en este tipo de personas cuando llegan a esto: es la ausencia de la Biblia en sus vidas. Hay muchas revelaciones, muchos sueños. Dios me dijo, yo escuché, Dios me reveló. ¿Y qué dice la Biblia? Toda revelación, todo sueño, toda profecía, lo que venga, debe ser filtrada y pasada por la Escritura. Si no concuerda, o si es contraria, o no hay nada que sustente tal sueño, lo que sea, debe ser desechada simplemente. La secta La Puerta del Cielo, por ejemplo, fue una secta de hace varios años, fue un caso muy común. Usted pensaría, ¿quién había ahí? Pura gente ignorante, de seguro, que los llevaron a suicidarse cuando pasó un cometa muy cerca, el cometa Halley-Bopp se llamó, y el líder de esta secta, que se llamaba Marshall Applewhite, si no recuerdo mal, les dijo a sus seguidores que en esa secta venía Jesucristo y que ellos tenían que unirse a esa avenida que era la avenida de Cristo. O sea, les lavó totalmente el cerebro y tenían que matarse para que ya dejaran el casco, lo soltara, ¿verdad?, el empaque que tenían por fuera, y poderse ir, y tomaron una sustancia envenenada y se mataron. Ahora, ¿quiénes estaban ahí? Ingenieros en computación, licenciados, abogados, era pura gente preparada. Todos tenían grados académicos, todos, ¿sí? Eran 39 personas, se suicidaron en este escándalo que hubo, y este hombre les decía que los UFOs, ¿verdad?, los ovnis, pues ahí venía Jesucristo. En el año 2000, pasó esto cerca del año 2000, y bueno, algo terrible. Común denominador en las sectas que promueven el suicidio es la ausencia de la Escritura. Son gente que no puedes tú cuestionar, no puedes acercarte y preguntarle: oiga, a ver, esto que usted acaba de decir, ¿me puede decir en la Biblia dónde lo dice? No te permito, no, es que es una revelación de parte de Dios. ¿Sí? Tú no puedes preguntarme eso. Por eso la importancia de la Escritura, siempre. Otro caso más, la Iglesia del Pueblo en Guyana. Este fue el primer caso a gran escala. Jim Jones, un hombre, un autoproclamado profeta, que llevó a casi 1000 personas en la Guyana francesa a envenenarse con un Kool-Aid, que él no tomó, por supuesto, tomaron sus seguidores. Todavía se desconoce si este hombre realmente murió, nunca lo atraparon, o se escapó. Y bueno, casi 1000 personas murieron envenenadas con Kool-Aid. ¿Se acuerdan del Kool-Aid? Una bebida que se preparaba con un polvo, y murieron. Otro más, Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos en África, en Uganda ocurrió esto, una secta que también llevó a su propia gente, eran la siguiente: a calcinarse literalmente vivos. No se alcanza a ver bien la imagen, pero lo que usted está viendo ahí son cuerpos calcinados, pero fue gente que a sí misma se inmoló, ¿sí? ¿Cómo puede llegar alguien a hacer eso pretendiendo buscar a Dios? Es la importancia, por eso, aun cuando usted va a buscar a Dios, de usar siempre la Escritura. Lo que le pregunten, lo que le prediquen, lo que le hablen, corrobórelo usted con la Biblia. Acostúmbrese a llevar un lápiz, un papel, anote las citas, léalas en su casa. Usted es responsable por su vida eterna. Un pastor le puede predicar, un hombre le puede enseñar, pero usted es responsable de lo que haga o lo que no haga,
si usted no corrobora, si usted no verifica, si usted no constata que lo que le están enseñando es verdad, puede ser víctima de un engaño. Y usted va a ser el responsable por no haber verificado las cosas que le estaban diciendo. Hay una corresponsabilidad en todo esto. ¿Quiénes se suicidan más frecuentemente? Se pensaría que son los más pobres, como decía hace un rato. No es cierto. Las personas que más se suicidan son médicos, abogados, militares, licenciados, economistas, gentes con preparación académica. En cuestión de estadísticas, la mayor parte de la gente que llega a llegar al suicidio es gente que tiene preparación, no gente que no tiene preparación. ¿Quiénes se suicidan más frecuentemente? Seguimos. Irónicamente, por profesiones, los psicólogos son los que llevan la delantera en las estadísticas. Y es que el problema con los psicólogos es que mucha gente estudia psicología para resolver sus propios problemas, no para ayudar a terceros, que supuestamente debería ser la vocación del psicólogo, ¿verdad? Mucha gente que estudia psicología lo hace para ayudarse a sí mismo. Y resulta que la psicología, pues, no te la recomiendo mucho para resolver tus problemas, ¿sí? Pregúntales a ellos. No les ha ayudado mucho a resolver sus problemas. No es que esté mal, hay psicólogos cristianos, hay gente que estudia psicología que es cristiana y pueden ayudar mucho, pero cuando la gente pretende a través de la psicología resolver sus problemáticas personales, usualmente llegan a un callejón sin salida eventualmente. Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿verdad? Un ícono sexual de los años 60, se suicidó también, no le dio felicidad todo lo que tenía. Elvis Presley, un cantante famosísimo, hasta el día de hoy todavía reconocido como uno de los íconos de la vida, el rey del rock le llamaban, ¿verdad? También se suicidó por barbitúricos. Arthur Chevrolet, la marca Chevrolet de autos, que hoy en día a nivel mundial es de las empresas número 1 en la revista Forbes, ¿verdad? Las que tienen mayor ingreso, también murió, se suicidó a sí mismo, se mató. Adolfo Hitler, un político y dictador, se acabó suicidando, así como Saúl también, cuando él sabía que sus enemigos lo iban a retener. Artistas y músicos famosos en muchas circunstancias llegan también a suicidarse, y eso que tienen el nivel de vida que muchos jóvenes tristemente anhelan poder alcanzar. ¿Cuál? Pues la fama, el éxito, y no se dan cuenta que mucha de la gente que llega ahí, llega a esa fama y ese éxito, pero llega a costa de muchas cosas, de perder su vida, de perder su dignidad, de perder su salud, de perder muchas cosas muy valiosas, que la fama y el éxito en esta tierra no te pueden dar ni te pueden suplir tampoco. Es la parte que se ignora, porque nos lavan tanto el cerebro queriéndonos hacer ver que esa gente es famosa, es feliz, están en el pináculo de la vida, y no es cierto. No es cierto, tienen vidas que usualmente están ligadas a las drogas, al ocultismo, a la hechicería, para poder llegar a esos lugares también. Los políticos igualmente también acceden a mucho poder, pero es a cambio de algo. Satanás le dijo a Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le mostró? Los reinos del mundo y su gloria. No viene gratis todo eso. Por eso cuando la gente llega a esos lugares y se dan cuenta que lejos de haber felicidad muy grande, lo que encuentran es mucha miseria, mucha oscuridad y mucho pecado, dicen: pues ¿a dónde va este mundo entonces? Todo está podrido. Todo está podrido. Y la verdad es que sí. El hombre ha buscado construir su vida sin Dios, y a lo que ha llegado es a eso. Siguiente. En Japón, los estudiantes que no pasan de año, una sociedad sumamente demandante, cuando llegan a no cumplir las expectativas que los padres tenían sobre ellos, usualmente cometen suicidio. En países de primer mundo, cuando hay caídas de la bolsa de valores o cuando hay depresiones económicas, también hay muchos suicidios. Aquí en México, cuando fue la devaluación del 94, cuando el presidente Salinas de Gortari terminó su mandato, mucha gente se suicidó, hubo suicidios en masa, porque la bolsa de valores tuvo una caída tremenda que hizo que el dólar se fuera hasta arriba, y gente que tenía millones de repente tenía miles, y gente que tenía deudas de miles ahora debía millones de un día a otro, y dijeron: pues ya la vida se nos fue, no tenemos nada, estamos en la miseria de un minuto para otro por decisiones de terceros. Viudas y solteros, gente que tiende a ser insociable, también son personas que frecuentemente pueden llegar a considerar el suicidio como una salida en su vida. ¿Qué más? Adolescentes y jóvenes,
Contrariamente a lo que se piensa, que están en la vida, en la flor de la vida, muchos adolescentes se suicidan, ya lo comentamos, tercera causa de muerte. Quienes no aprenden a valorarse por lo que son, quienes buscan un estándar de vida fundado en la televisión, en el cine, y buscan imitar a los artistas, a las artistas, y buscan ser como ellos, y vestirse como ellos, y hablar como ellos, y parecerse a ellos, usualmente llegan a una depresión que los lleva a ver, pues ya llegué a alcanzar todo lo que… Hay gente que hasta se opera su cuerpo para parecerse a tal estándar, ícono de belleza, y nada de eso produce felicidad. Es un engaño todo eso. Los solitarios, la familia es una salvaguarda para la persona que pudiera intentar suicidarse. La familia es la primer red de apoyo para una persona que puede pasar una crisis. Qué importante es la familia. Qué importante es tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus tíos. Por eso qué importante es tener buenas relaciones con tu familia. Qué importante es resolver problemas siempre y no estar peleado. Y no tener conflictos que te impidan en el momento de necesidad acercarte a buscar ayuda. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Escritura. Desde el comienzo, cuando Dios le dio una mujer al varón, ya Dios veía esa necesidad. Siguiente. Dice un texto de la Escritura: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los consejos, las personas que se juntan con personas que tienen ese tipo de ideas, sobre todo los jóvenes, tengan mucho cuidado, tienen hijos, tengan cuidado de lo que ven en el internet, tengan cuidado con quién hablan, tengan cuidado qué conversaciones tienen con otras personas, porque mucho de lo que los jóvenes aprenden para este tipo de situaciones como el suicidio o hasta el ocultismo, vienen usualmente por influencia de terceros. Obviamente es porque hay una falta de supervisión de los tutores, de las personas que debieran estar cuidando qué es lo que están viendo y recibiendo, con quién se relacionan sus propios hijos. ¿Qué actitudes tiene una persona que tiene tendencias o síntomas de que está intentando suicidarse? Frases más utilizadas que están ocultas en el lenguaje y que no nos damos cuenta: no puedo seguir más adelante, no puedo seguir más. Llega a un punto en que dice: aquí es mi límite, ya no puedo pasar más, ya nada me importa, estoy pensando en acabar con todo, no seguiré siendo el problema. Esto ocurre usualmente en los jóvenes. Cuando los padres se divorcian o se separan, los niños llegan a pensar que ellos son el problema porque ven a los padres discutir por causa de ellos. Obviamente no porque ellos sean el problema, sino porque están viendo quién se queda con la potestad del niño, con su patria potestad, y el niño piensa que él es el problema. Entonces, ¿qué dice? El niño ya no seguirá siendo el problema. Y muchos llegan a quitarse la vida, ¿sí? No hay solución. Estoy cansado de esta vida, o sea, ya no quiero vivir. Siguiente. No sé por qué estoy vivo. Mejor no hubiera nacido jamás. Es un síntoma claro de una depresión profunda. Me voy a matar. Se toma usualmente como un chiste: ay, te vas a matar, me voy a matar. A veces la gente lo expresa. El aislamiento, cuando la persona se aísla voluntariamente y rechaza cualquier tipo de acercamiento a otro. Regala objetos de valor y preciados, cuando alguien se empieza a deshacer de lo que son sus apegos, así se conocen, las cosas que lo mantienen, algo que valía mucho, algo que le costó mucho adquirir, y lo empieza a regalar, lo empieza a dar. Eso es un síntoma de que la persona está, como lo hizo Aitofel, dice la Biblia, empezó a ordenar, a dejar todo ya ordenado, regalado, etcétera, dejado todo de lado para poder ya quitarse la propia vida. Gente que arregla sus pertenencias y asuntos, no quiere decir que eso sea un síntoma suicidio, sino que esto va acompañado de lo que está arriba. Limpian su cuarto, los jóvenes que usualmente nunca limpian su cuarto y que un día lo limpien, por ejemplo, de manera minuciosa, a veces eso es un síntoma de que precisamente la persona está buscando el suicidio. Son cuestiones muy, muy particulares. ¿Qué más? Siguiente. Especialistas mencionan que en ocasiones existen hasta 3 meses de avisos indirectos de la persona que piensa quitarse la vida, y esos avisos son con la finalidad tanto de expresar lo que siente, pero también de buscar ayuda. Pero la persona no va a decir: me quiero suicidar, ayúdame. Entonces, a través de frases y de circunstancias como las que estamos viendo ahorita,
está diciendo ayúdenme, necesito que me ayuden, que me hablen, que se acerquen a mí, que me pregunten cómo estoy. Son avisos, son peticiones de ayuda indirectas. Mientras más específico sea el plan para suicidarse, más probable es que lo lleve a cabo. Cartas póstumas, testamento, día, hora, manera, etcétera, cuando dan todo el detalle, no lo que se conoce como la carta póstuma del suicida. Hice esto, no culpen a nadie, nadie es responsable, yo por mi propia decisión decidí hacer esto este día, por esto, y dan sus razones y hacen una carta, ¿no? Hay padres que han llegado a encontrar cartas así de sus hijos. Obviamente buscaban suicidarse. Dedican varias horas antes de llevarlo a cabo, usualmente hay una preparación, es parte de la mentalidad humana. Un aspecto que produce, vamos a ver, las drogas y el alcohol, por ejemplo. Ingerir drogas o bebidas alcohólicas aumenta la posibilidad de un suicidio, porque se acrecenta la conducta impulsiva del individuo. Las drogas y el alcohol inhiben muchas funciones del cerebro, entre ellas las de la supervivencia. La persona pierde el apetito, no se preocupa de comer, no se preocupa de su seguridad, puede cruzar la calle y lo están a punto de atropellar y no le preocupa. ¿Por qué? Porque su cerebro no está funcionando correctamente. Entonces esto puede llevar también a que si pensaba algún día hacer alguna locura de estas, drogado o alcoholizado, pues lo acabe de hacer, lo acabe de hacer. Muchas personas no tienen el temple para suicidarse y lo que hacen es meterse sustancias antes de hacerlo para inhibir esa función del cerebro y entonces poderlo llevar a cabo. México, país de borrachos, así somos conocidos en el mundo. Hace un presidente que tuvimos hace 2 sexenios, así era conocido y así se nos tilda en Europa. Hasta su presidente era un borracho, dice. Imagínate cómo serán los demás, los embajadores del país, por lo cual es probable que se incrementen los suicidios de una manera exorbitante. Y así es, ahorita lo leímos en este sentido. Vamos a pasar 4 diapositivas más. Hay otros temas más. Siguiente. Otro más. Uno de la psicóloga. Otro más. Una anterior. La psicóloga María de Lourdes Pinto Loria habló un poquito acerca del suicidio infantil y dice: a diferencia de los adultos, los niños se suicidan porque realmente los aflige la guerra de su mundo inmediato, es decir, la desintegración de su hogar, la violencia intrafamiliar o el abandono en el que se encuentran. Comenta el daño tan severo que ocasionan los maltratos y las ofensas que se dicen a los niños, tonto, burro, palabras de ese tipo, que van acompañadas de insultos. Lunes 11 de noviembre de 2002, tenemos aquí una nota más. De acuerdo con registros estadísticos del Servicio Médico Forense en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de enero a septiembre de ese año presuntamente se han suicidado 6 menores de 13 años. Al más pequeño, uno de 8 años, le sigue otro de 9, un niño y una niña de 11 y 2 más de 12. Pero en total, entre menores de 18 años, la institución ha contabilizado hasta 24 casos en el mismo periodo. Para el director del CEMEFO, José Ramón Fernández Cázares, en los últimos 7 años el número de suicidios en el DF no ha aumentado de manera considerable, pero sí ha disminuido la edad entre los menores. O sea, no ha habido más suicidios, pero ha disminuido la edad de los niños que llegan al suicidio también. El método más usado por ellos es el ahorcamiento, y su situación genérica son estados depresivos por diversas causas también en todo ello. Siguiente. Sin embargo, para el abogado Álvaro Arceo Corcuera, su procurador de la PGJDF, que ya no existe hoy en día, algo está pasando con los niños que los encontramos cometiendo delitos, involucrados en la prostitución, muertos en manos de sus padres por maltrato, en homicidios encubiertos o suicidándose. Esto lo dice la Procuraduría de Justicia, que es la que aborda todos los delitos, y dice: algo está pasando con los niños, con los menores, que están llegando a conductas autodestructivas dentro de la propia sociedad. ¿Qué instrumentos son los más comunes para el suicidio? El ahorcamiento, las armas de fuego, el medicamento o veneno, los saltos al vacío, el gas, el monóxido de carbono o el hipopropano, cuando la gente se
se pone el mismo gas del escape del automóvil en una cochera cerrada y prenden el auto hasta quedar inconscientes. El lanzamiento del flujo vehicular o al metro en la Ciudad de México y el cortamiento de las venas. Es lo que la gente usualmente utiliza para el suicidio. Por último, ¿qué recomendaciones para prevenirlo? Tenemos cosas muy importantes. Recuerda que tienes espíritu, alma y cuerpo en ese orden de importancia. Terminar con la vida del cuerpo no va a terminar en absoluto con tu vida. No va a acabar ningún problema, no va a terminar ninguna situación, solamente cuestiones temporales. Cuidar tu cuerpo es más que darle buena ropa o maquillaje, lujos, comodidades, hacer ejercicio, descansar bien, alimentarse correctamente. El hacer ejercicio de manera regular produce una hormona que se llama epinefrina en el cerebro, que estimula el bienestar, que estimula muchos aspectos benéficos de la vida. Es importante hacer ejercicio, aunque sea ligero, aunque sea caminar media hora al día, pero hacerlo diario y constantemente, va a beneficiar mucho tu cuerpo, va a beneficiar mucho también tu estado mental. Estamos en un cuerpo, tenemos que aprender a cuidarlo. Cuando no has descansado y tienes una condición física deprimente, tu organismo no estará trabajando como debería, tu sistema nervioso está alterado, eres más propenso a cometer imprudencias. Desde el mismo trabajo, que tomes malas decisiones, que cometas errores laborales, hasta tomar decisiones incorrectas en tu vida, pero es un círculo vicioso, ¿sí? Es un círculo que se va alimentando. Dice por ahí un dicho, mente sana en cuerpo sano, y es correcto. Primero la mente, el espíritu y después tu cuerpo, en ese orden debería ser. Tu cuerpo es un instrumento de trabajo y debes cuidarlo, no vas a tener otro. Disciplina, horarios prudentes, establecer situaciones de cuidado. ¿Qué más? La acumulación de trabajo es un estresante que puede desencadenar decisiones incorrectas. Tu alma o mente, es importante almacenar en tu mente información positiva, edificante, benéfica. ¿Cuánta gente almacena en su mente todo tipo de corrupción, perversidad, obscenidades? ¿Y qué ocurre? Que su mente está alterada, que su mente está dañada, están nerviosos, están preocupados. ¿Pero por qué? Porque de eso estás alimentando tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Pues llegas a la vida normal y quieres trasladar o vivir todo lo que has visto y viene todo un colapso en tu manera de pensar y de decidir. ¿Cuánta gente almacena en su mente amarguras, rencores, egoísmos, pleitos, problemas con terceros? Tu mente está dañada. Eso te va a llevar a tomar malas decisiones. Recordemos que el suicidio es un camino largo. Ninguna persona decide de un día a otro suicidarse, ¿eh? Eso no ocurre en las películas. Es un camino donde la gente piensa, elabora, considera, construye ideas y se van todos estos elementos almacenando y juntando. ¿Qué más? Tu espíritu es la parte que es sensible a lo eterno, sensible a la existencia de Dios y que sin Dios está anémico y moribundo. ¿Cuánto hemos dicho que el hombre olvida esto por cuidar el cuerpo? Sí, cuida tu cuerpo, pero tanto como cuidas tu cuerpo, también deberías cuidar y preocuparte por tu espíritu. Ahí lo tienes. De hecho, es la primera en el orden de importancia. Y concluyo con recomendaciones a familiares que han tenido personas que han querido suicidarse. Es muy importante escuchar, amar, no llegar con un dedo amenazador, condenador. Te lo dije, ya ves, eres esto, eres aquello. Es cierto, están mal, han hecho cosas mal, pero no va a ayudar nada. Lo que más necesita una persona en esa condición es un juez. Lo que necesitan es un amigo. Es importante ganarse la confianza de la persona. La persona también a veces intenta estas situaciones porque considera que nadie se interesa por su vida. O sea, a nadie le importa si estoy o no estoy. La vida sigue igual, ¿sí? Es parte de esa terapia, si quieres verlo así. Pide ayuda a especialistas. A veces el suicidio tiene cuestiones médicas. La semana pasada ustedes debieron haber escuchado que la depresión tiene una parte que es médica, que tiene que ver con cuestiones cerebrales, fisiológicas, y otra parte que es emocional. La parte que es médica requiere atención médica y la parte que es emocional requiere otro tipo de atención, y a veces requieren las dos al mismo tiempo. Pide ayuda a Dios, alguien con experiencia que te pueda ayudar, que pueda orar por ti, que te pueda dar consejos constructivos en tu vida. Vas a poder salir adelante si hay la ayuda adecuada.
tratamiento médico a la persona deprimida y ayuda espiritual, hacer los cambios en el ambiente que han propiciado ese estado. Si hay gritos, insultos, ofensas, abandono, inmoralidad, pecado, tienes que quitar todo eso también. Mágicamente no va a desaparecer nada, aún se tiene toda la ayuda, pero no hay nada de parte de la persona que llega a ese estado para procurar deshacer eso, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada, ¿por qué? Porque se continúa en la misma condición. En el caso de abusos físicos, siguiente, o sexuales, aprendamos a denunciarlos, no importa si son familiares cercanos. Frecuentemente me he topado con casos de personas que sufren abusos sexuales, abusos físicos de parte de familiares cercanos, y por cuanto es el familiar, no se denuncia. Y eso genera un daño tremendo en la persona afectada porque considera que no vale, o que la otra persona vale más que él o que ella. Entonces no se denuncia, se queda impune el delito, no hay castigo, y eso acrecenta la sensibilidad a la depresión, a la tristeza y a sentirse que su vida realmente no tiene ningún valor o ninguna valía. Aún líderes religiosos que abusan, no los veamos como siervos de Dios, sino siervos de Satanás, porque eso es lo que son. Si hay gente que utilizando la Biblia saca provecho y beneficio económico, físico, moral de otros, no son siervos de Dios. Jesucristo no vino a hacer eso a la tierra. Él sirvió, Él amó, Él se dio. Si tú conoces personas que diciendo ser líderes religiosos, abusan, sacan provecho de la gente, no son líderes religiosos, son líderes, como aquí son siervos de Satanás, del diablo, porque él viene a hurtar, matar y destruir, no de Dios, y también tienen que ser denunciados públicamente para que otros no caigan en sus garras. Quitar la idea de que es malo ir ante las autoridades con hermanos, ¿verdad?, en la fe. Cuando una persona te daña, te roba, te destruye, abusa de ti, no es un hermano, no es una persona cristiana, porque Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. No es por lo que dicen ser, es por lo que hacen, no por lo que dicen. Importante. Recomendaciones a personas que han considerado el suicidio. Ya te engañó una vez en hacerte llevar una vida sin Dios, no lo vuelvas a hacer. Ya te engañó una vez en hacerte pensar que lo que hiciste era lo mejor, no te dejes engañar nuevamente, no es la solución a tus problemas. Aprende a hablar, coméntalo con alguien. La humildad precede a la honra siempre, siempre a la honra precede la humildad. ¿Cuál es el engaño? Comprobado que los suicidas no se quitan la vida porque odien la vida y quieran morir. Nadie se mata porque odie la vida, sino porque quieren vivir en otro lugar en donde no haya desilusión, fracasos y encuentren amor. Es la mentalidad real del suicida. Nadie se quita la vida porque le parezca la vida en sí misma mala. Es porque los problemas en los que están viviendo, la gente con la que están conviviendo, las circunstancias que los están rodeando, quieren quitarlas, pero no tienen forma de. Y entonces piensan que de alguna forma, quitándose la vida, van a poder llegar a un lugar donde no haya eso. Y oh decepción. Por eso la importancia de conocer la Escritura. Huir de mis problemas, se van a acabar, dicen, ya no tendré que enfrentar dificultades. Se va a acabar la angustia, la aflicción, descanso. ¿Cuál es la realidad? Siguiente, no vas a descansar, no vas a olvidar tus problemas, no vas a encontrar el descanso anhelado. Es un paso automático a la condenación eterna, porque Dios dijo, no matarás. No encontrarás ninguna gota de paz, sino habrá un lloro y crujir de dientes, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a terminar en Juan 10, versículo 10. Quiero concluir con esta cita que se aplica frecuentemente a Satanás y nos explica lo que él busca hacer en la vida de cada ser humano. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mi amado amigo, hoy que estás aquí, tienes un regalo muy grande ya. Eres rico, de hecho. Tienes vida. Y si tienes salud, todavía más. Aprendamos a agradecer. Aprendamos a vivir una vida constructiva
recordando que vamos en esta vida de paso, recordando que lo que este libro contiene son las instrucciones para que tú puedas llegar al lugar que Dios ha preparado para ti, y que hay tantos engaños y que hay quien procura destruir y quitarte de esta vida que Dios te da, o hacerla tan insoportable y tan miserable que tú digas mejor huyo de ella porque nada bueno hay en esta. Dios creó la vida, y Dios creó la vida para que fuera una bendición, y la vida es una bendición cuando caminamos con Él, y cuando no caminamos con Él, la vida es todo menos una grande bendición. Cerremos nuestros ojos un momento. Te invito a que medites brevemente. Vamos a escuchar un último canto para despedirnos. Qué regalo tan grande es la vida, qué bendición poder ver a tus seres queridos, qué bendición poder palpar con tus manos, poder saborear con tu paladar, poder mirar con tus ojos los colores, poder escuchar con tus oídos cosas hermosas, la naturaleza que Dios ha creado. Pero no solamente nuestro cuerpo necesita, también nuestro espíritu y nuestra alma necesitan estar cerca de Él. Así como tu cuerpo necesita pan, y si no comes te debilitas, así como tu organismo necesita el agua, y si no la tomas te debilitas también, también tu espíritu y tu alma necesitan a Jesucristo, necesitan a Dios. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, Mi Salvador, Salvador. y te necesito. Mi vida Vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador. y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Y te necesito. Te necesito. Mi vida vacía sin ti. Mi vida Vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder. Tú llenas con tu poder. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Así es, Señor, nuestras vidas necesitan del pan, del aire, del agua que tú representas para nuestro espíritu. Que la vida de cada uno hoy, Señor, pueda ser guiada a esa fuente de luz y de vida que tú eres. Padre, que tú bendigas la vida de cada uno de los presentes y cada uno pueda tomar las sendas de vida que en tu palabra nos están descritas y nos están enseñadas.
Te damos hoy gracias por el privilegio de la vida. Te damos gracias por alimentarnos con tu palabra y darnos un poco, Señor, de ese maná del cielo que en verdad nutre nuestro ser. Te necesitamos. Bendícenos, te ruego. Bendice el día de cada uno de los presentes. Bendice su día laboral, Señor. Bendice sus familias, casas, hogares, hijos y matrimonios, Señor. Y cada uno pueda buscarte a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Concluimos con esto la reunión. Que el Señor los bendiga y próximo martes a las 9 de la mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente. Que tengan excelente día.